Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Osvaldo Vázquez Ceballos, estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, y para el curso de Taller de Base de Datos del quinto ciclo a cargo del profesor Ronald Melchor Infantes, les he preparado un video donde les voy a hablar sobre los tipos de joins en SQL Server. En primer lugar, tenemos que hacernos una pregunta, una muy esencial, la cual es: ¿qué es un join? Bueno, la sentencia del SQL join es uno de los componentes principales de la sentencia select, que se utiliza para extraer datos del SQL Server y sirven para combinar filas de dos o más tablas basándose en un campo en común entre ellas. Esto se va a entender mejor con los ejemplos que se van a dar más adelante. Para ello tenemos que entender qué tipos de joins existen en SQL Server. Y los tipos son el inner join y el cross join, además del right join y el left join, y por último el full outer join. En este caso vamos a abordar todos excepto el cross join. En primer lugar, el inner join. ¿Qué es el inner join? Esta cláusula busca coincidencias entre dos tablas o más en función a una columna que tengan en común, de tal modo que solo la intersección se mostrará en los resultados. Para entenderlo mejor, he realizado esta gráfica de Venn, donde tenemos una tabla denominada A y una tabla denominada B. Al realizar el inner join, lo que nos da como resultado es la intersección, la parte verde de ambos conjuntos, por así decirlo, que en este caso son tablas. Para entenderlo mucho más, se va a realizar el siguiente video explicando una consulta de inner join en SQL Server. Bueno, nos encontramos ya en SQL Server y, como podemos apreciar, hemos creado previamente una base de datos denominada librería. Y en esta parte podemos ver el lenguaje de definición de datos, más conocido por sus siglas en inglés como DDL, donde hemos creado diversas tablas. Como podemos ver, hemos creado la tabla autores, la tabla libros, categorías, cliente, pedido y detalle pedido. Pero para realizar los ejemplos de los joins, me interesan más esas dos tablas, porque tienen algo en común. ¿Y cuál es ese algo? El autor ID. Por lo tanto, sí podemos realizar los joins. Para esto podemos ver que la tabla autores tiene un nombre, apellido, nacionalidad, y los libros tienen un título, categoría, precio, stock, sin tomar lo que es el autor ID, obviamente. Entonces, en el inner join se busca algo en común entre ellos dos. Por lo tanto, yo quiero que me dé de la tabla libros el título, y de la tabla autores quiero el nombre y apellido. Pero antes vamos a ver los datos que hay en esas dos tablas. En la tabla autores, si seleccionamos, podemos ver que existen 60 autores con su respectiva nacionalidad, nombre y apellido. Y en la tabla libros podemos ver que existen un total de 88 libros. Entonces, para realizar este inner join vamos a crear una nueva pestaña y procedemos a realizar nuestro select. Vamos a llamar de la tabla libros. ¿Qué queremos de la tabla libros? Hemos dicho que el título, pero en esta ocasión, para hacer un inner join, a cada tabla se lo tiene que asignar un alias para que así las columnas se estén bien referenciadas y se les ponga el alias de la tabla con un punto antes de
del nombre de la columna. Entonces a libros le asigno el alias L y a título le pongo L.título. Entonces ya está bien referenciado. Procedemos a realizar el inner join con la tabla autores y a este le vamos a asignar el alias A. Ahora vamos a igualar lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común? Autor ID. Primero el autor ID de libros. Ponemos pon L, autor ID de la tabla libros. Le igualamos con autor ID de la tabla autores. Entonces ya nos debería dar el inner join de lo que hemos pedido, a excepción de que en el select todavía no tenemos el nombre y el apellido del autor. Pero yo no quiero que este me aparezca en dos columnas diferentes, por lo tanto voy a usar la función de concatenar. Concatenar. ¿Y qué voy a concatenar? Voy a concatenar el nombre y el apellido del autor. ¿Y de qué tabla voy a sacar eso? De la tabla autores. Por lo tanto tengo que poner a.nombre. Para poner un espacio en el concatenar se lo pone coma y entre comillas un espacio, coma y ahora sí el apellido. A.apellido. Y entonces ya deberíamos tener la intersección entre estas dos tablas de lo que pedimos, del título con su respectivo nombre y apellido del autor. Si nosotros seleccionamos toda esta consulta y ejecutamos, efectivamente podremos ver que en el resultado ya está el título con su respectivo autor. Bueno, el siguiente punto es el left join. Esta cláusula busca coincidencias entre dos tablas en función a una columna que tienen en común. Además que muestra los datos de la primera tabla de tal modo que el resultado es la intersección de ambas tablas, además de todos los datos de la primera tabla, aun así no tengan match con la otra tabla. Para entenderlo mejor, nuevamente les haré ver un diagrama de Venn, donde cual tenemos a una tabla denominada A y a una tabla denominada B. Al realizar el left join, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener todos los datos de la columna A. Y bueno, para que esté mejor entendido, también vamos a realizar un video en SQL Server. Bueno, para realizar la consulta left join, vamos a utilizar como base el mismo inner join que hemos hecho. Solamente vamos a cambiar, en vez de inner, vamos a poner left. Con esto nos deberían aparecer la intersección de lo que pedimos, título y nombre y apellido del autor, más lo que son todos los datos del libro, sin importar que ésta no tengan alguna coincidencia con la tabla autor. Entonces, si nosotros a esto ejecutamos, aparentemente nos da el mismo resultado, pero si bajamos podemos ver acá esta serie de libros que no tienen un autor y aún así nos salió en el resultado porque la consulta se trata del left join. Estos libros son Las Mil y Una Noches, Sir Gawain y el Caballero Verde, etc. ¿Y por qué no tienen un autor? Esto, según la base de datos que hemos creado, quiere decir que estos libros son anónimos. Por lo tanto, no tienen como coincidencia a algún autor que se encuentre en la base de datos, sino simplemente no nos presentarán datos. Y con esto acabaría el ejemplo del left join.
El siguiente tipo de join es el right join, y esta cláusula es lo opuesto al left join, ya que busca coincidencias entre dos tablas en función a una columna que tienen en común y muestra los datos de la segunda tabla del join, de tal modo que el resultado es la intersección de ambas tablas, además de todos los datos de la segunda tabla y los datos de esa tabla que no tengan match, por así decirlo, estarán junto a un valor null. Por lo tanto, esto va a ser mejor explicado con un diagrama de Venn. Nuevamente tenemos un conjunto A o una tabla A y un conjunto B, de las cuales al realizar el right join se obtiene la parte celeste que se puede apreciar. Ahora vamos con un ejemplo en SQL Server. Bueno, si el left join nos daban los libros que no tienen asignado un autor, entonces el right join, ¿qué nos dará? Nos dará la intersección de lo que pedimos, el título de un libro más el autor, o sea su nombre y apellido, pero nos dará todos los datos de la tabla autores, aunque no tengan referenciado un libro. Así que si seleccionamos esta consulta y ejecutamos, podremos ver que aparentemente, igual que cuando realizamos el inner join, no ha cambiado el resultado, pero si bajamos podemos ver que específicamente en esta parte, a partir del dato 38, existe en títulos null, un null. Más abajo también podemos encontrar un null. ¿Qué quiere decir esto? Que existen autores registrados en nuestra base de datos, pero de las cuales la librería no tiene ningún libro para vender, simplemente están registrados porque posiblemente esos libros puedan llegar en algún futuro y así poder registrarlo más fácilmente. Y bueno, como hemos dicho, nos presentan todos los datos de la tabla autor y los datos de la tabla título también, solo que si no existe referencia de autor a la tabla libro, nos va a dar como un resultado nulo, un dato nulo, como podemos apreciar aquí. Por último y no menos importante, tenemos el full outer join. Esta cláusula muestra todos los datos de ambas tablas a unir, de tal modo que el resultado es la unión de ambas tablas sin importar que no existan coincidencias, es decir que se verán valores null para ambos casos. Y para entenderlo mejor, se muestra el siguiente diagrama de Venn, en la cual tenemos una tabla denominada A y otra tabla denominada B, de las cuales al realizar el full outer join, el resultado que tendremos es todos los datos, aunque no tengan coincidencias, van a estar al lado de un null. Para entenderlo mejor, vamos a continuar con el mismo ejemplo en SQL Server. Y bueno, como último tipo, tenemos el full outer join. Para esto simplemente vamos a cambiar acá lo que dice right join y ponemos el full outer join. Como hemos visto en el diagrama de Venn, lo que vamos a obtener son todos los datos de ambas tablas, pero específicamente lo que pedimos, el título y el nombre, apellido del autor. Y bueno, vamos a ver que si seleccionamos esta consulta y ejecutamos, podemos ver que existen libros que no tienen referenciado a algún autor, y así como que libros que sí, y autores que no están con alguna coincidencia en algún título de algún libro, por lo que podemos ver que el full outer join muestra todos los datos, aunque no tengan algún match en la otra tabla. Y esto sería todo con respecto
a los tipos de join en SQL Server. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo. Muchas gracias.